Son funciones que llaman a otras funciones. ¿Sí? Y si nos queda tiempo, me gustaría que podamos ver lo que es funciones recursivas. ¿Sí? Bueno, les voy a compartir el escritorio y voy a empezar a grabar. Escritorio 1 o escritorio 2, no, voy a... tengo que tener todo en el mismo escritorio. Bueno, la clase pasada alcanzamos... A ver, denme un segundo que... la comparto. Voy a poner a grabar. ¿Sí? Como les decía, la clase pasada llegamos a hacer el ejercicio 12, donde lo que hacíamos era llamar a una función que buscaba un número dentro de un arreglo, de un vector de words, ¿sí? Lo que hacíamos era declarar este arreglo de datos, cargábamos con ciertos datos y declarábamos un número también en memoria, que era el número que íbamos a buscar dentro de ese arreglo, ¿sí? Después lo que hacíamos era inicializar lo que son los registros que vamos a usar para pasar los parámetros a la función. En este caso el R0 lo inicializamos con la dirección base del arreglo, el R1 con la longitud, el tamaño de ese registro, de ese vector, y en R2 el número que íbamos a buscar en el arreglo. Y luego llamábamos a la función con lo que era el branch and link, ¿sí? En el llamado de la función, bueno, teníamos lo que es el nombre de la función, hacíamos preservábamos, guardábamos en el stack los registros que debían preservarse, que eran el R4 en este caso. Cuando habíamos llegado a la conclusión o como partida, digamos, para escribir la función, que íbamos a usar el registro R0 como registro que contiene la dirección base, el registro R1 con el tamaño del vector, el registro R2 con el número que vamos a buscar y el registro R3 para leer un dato del vector, ¿sí? Y el R4 lo íbamos a usar como el índice, el int. Como el R4 era un registro que está en el conjunto de los registros que se deben preservar, lo guardábamos en el stack antes de utilizarlo, ¿sí? Entonces apenas ingresamos a la función, se guarda en el stack el R4 y después ya acá se lo puede comenzar a utilizar, ¿sí? Bueno, como habíamos visto, teníamos el i que lo inicializábamos en 0, hacíamos un loop, comparábamos ese índice con la longitud del vector, ¿sí? Si llegábamos al total, al final del vector, salíamos. Si no, lo que hacemos es leer un dato, comparamos ese dato luego con el número que estamos buscando, y si no era igual al número que estábamos buscando, incrementamos el índice, ¿sí? Y saltamos nuevamente al lazo. Si no, bueno, o sea, si no, si esa comparación daba que estamos buscando, entonces, ¿qué hacíamos? Guardábamos el dato en el registro de retorno, en el R0, y recuperábamos el valor del R4, y por último hacíamos el retorno de la función, ¿sí? Volvíamos a la función llamadora. ¿Está? Bueno, eso era más o menos lo que hacíamos. Y por otra parte, si llegaba al total, a la longitud total del vector y no encontraba el dato, entonces salía de la función, primero moviendo en el registro de retorno el valor de -1, eso indicaba que no había encontrado el dato,
y después recuperamos el valor del registro R4, su valor original, y volvemos a la función llamada. Recuerden, indicándole al program counter la dirección de la próxima instrucción a ejecutarse, que va a ser la instrucción que está luego del llamado a la función, el end. Bueno, eso es más o menos lo que era el llamado a función. ¿Se acuerdan que teníamos que usar ciertos registros para pasar parámetros? ¿Sí? Eran los registros del R0 al R3. Son los registros que se usan para pasar parámetros de la función. Y el registro de retorno es el R0. ¿Sí? Bueno, ahora quería agregarles a esto, a este programita, lo que es el llamado dentro de esta función, llamar a otra función. ¿Sí? A ver si puedo compartirles la pantalla. Les voy a compartir el escritorio 1. ¿Sí? Bueno, ahora imagino que están viendo este escritorio, el slide. Sí, profe. Bueno, acá en el slide justamente habla de las funciones que llaman. Bueno, justamente habla de funciones leaf y funciones no leaf. Las funciones leaf son funciones que no llaman a otra función, como la que estuvimos viendo recién, y funciones no leaf son funciones que sí llaman a otra función. Por ejemplo, acá les ha puesto un ejemplo el profe, en donde tenemos una función, el llamado a una función 1, son funciones no leaf, quiere decir que llaman a otra función, llaman a la función 1, y la función 1 además llama a la función 2, ¿sí? Y la función 2 es una función leaf porque no va a llamar a ninguna otra función. ¿Sí? Tenemos el llamado de dos funciones anidadas, 3 funciones son en realidad. Bueno, el tema con las funciones leaf, no leaf, es que además de preservar los registros que deben preservarse del R4 al R11, también tenemos que preservar el link register, porque cuando hacemos el llamado, miren, cuando hacemos el primer llamado a esta función 1, vamos a guardar la dirección de retorno de la función 1, que va a ser la dirección de esta instrucción del loop, se va a guardar en el link register, ¿sí? Entonces, cuando volvamos de esta función 1 aquí, deberíamos tener en el link register la dirección del loop, ¿sí? Pero si nosotros vamos a usar dentro de la función 1 o el llamado a otra función, o sea, otra vez la instrucción de branch and link, el link register se va a pisar, ese registro, el contenido del registro se va a pisar con la dirección de retorno de esta función 2, que va a ser la instrucción que sigue acá en estos 3 puntitos. Entonces, en este punto, no vamos a tener la dirección de retorno que quedó en el register, va a ser el retorno de esta misma función. O sea, vamos a quedar dentro de la función si no preservamos el valor anterior del link register. ¿Se entiende? Si no lo guardamos al valor que modificó esta función 1, el llamado a la función 1, si no lo guardamos a esa dirección de retorno, cuando llamemos a esta otra función 2, esa dirección de retorno se va a modificar, ¿sí? Entonces, sí o sí, antes de hacer el llamado a la función 2, hay que guardar en el stack la dirección de retorno de la función 1, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es una de las pocas cosas que hay que tener en cuenta, digamos, en lo que son las funciones no leaf. Bueno, fíjense, acá en este ejemplo, en el slide, justamente dice, el reset dice que usa los registros R5 y R6,
Entonces, si dentro de la función 1 usa también el registro R5 y R8, entonces tiene que guardarlos en el stack con la instrucción push, ¿sí? Y además guarda el link register, ¿sí? Y antes de volver de esa función 1, recupera lo que es el registro R5, R8 y el link register, y luego tiene lo que es la instrucción de retorno con la dirección que guardó en el stack de retorno. Y fíjense, cuando hace el llamado a la función 2 dice que usa los registros R5, R6 y R9, ¿sí? Entonces se guardan en el stack esos registros que deben preservarse, el R6 y el R9. Pero en este caso no hace falta preservar el link register porque no está haciendo otro llamado a otra función, digamos, dentro de la función 2, ¿sí? Ya en el link register queda guardado la dirección de retorno de esta función 2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O voy muy rápido? No, profe, se entiende. Se entiende. Bueno, entonces quería ver el ejercicio 12, ¿sí? Pero utilizando una función dentro de esta función de find number, ¿sí? Supongamos entonces que vamos a usar una función que haga la comparación del dato que estamos leyendo, ¿sí? Simplemente una función, a ver, lo tengo escrito, a ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Bien, supongan que tenemos otra función disponible que hace la comparación de dos datos que pasamos por parámetros, ¿sí? Compara los dos datos y retorna 1 en el caso de que los números sean iguales y 0 en el caso de que los números sean distintos, ¿sí? Entonces podemos reemplazar esa función, esta instrucción de comparación, con esa función que haría lo mismo, digamos. Pero es simplemente para hacer un llamado a función dentro de la función. Obviamente que esta comparación es mucho más eficiente que hacer el llamado a otra función, que haga lo mismo. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se modifica lo que es el stack y el link register. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a partir del hecho de que el R0 va a seguir siendo el registro base, el R1 tamaño, R2 el número que vamos a buscar, R3 es el dato, bueno, es lo mismo eso. Pero ahora vamos a sumar el hecho de que si vamos a hacer el llamado a otra función, entonces vamos a tener que pasar los parámetros a esa función también utilizando los mismos registros que estábamos usando antes para pasar parámetros a esta función, ¿sí? Entonces el registro de R0 ahora lo vamos a usar con la otra función. Ya no podemos usarlo solamente como el registro base, digamos. Lo tenemos que usar para pasar el parámetro a la función de comparación, ¿sí? Entonces, propongo usar el registro R5 con el valor que tenía el R0 como registro base, ¿sí? Y una pregunta. Sí. Esto es no leaf, es decir, todavía dentro del parámetro no leaf, ¿verdad? Claro, vamos a hacer el llamado a otra función. Entonces, esta acá vendría a ser la función findNumber, ahora se convierte en una función noLeaf. Perfecto, gracias. ¿Sí? Hasta ahora es una función leaf. Ahora cuando hagamos el llamado a otra función dentro de esta, se convierte en una función noLeaf. Bueno, entonces yo propongo usar el registro R5 como con la función que tenía el registro R0, porque ahora lo voy a necesitar al R0. Y el registro
R6 con la función que tenía el registro R1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque si yo le voy a pasar dos parámetros a la función de comparación, sí o sí voy a necesitar el registro R0 y R1 para pasar esos parámetros a la función. ¿Sí? Entonces, uso otros dos registros como con la función que tenían antes estos registros. El registro R5 y el registro R6 son registros preservados. Entonces, los tenemos que guardar en el stack. ¿Está claro? Y como les dije, vamos a hacer el llamado a otra función, entonces tenemos que guardar la dirección de retorno de la función findNumber, de esta función, antes de pisar ese contenido del registro, del link register, ¿sí? Cuando volvamos, cuando recuperemos los registros, tenemos que recuperar los mismos registros, en el mismo orden, R4, R5, R6 y el link register, ¿sí? Y el link register. Bien, ya tenemos lo que son los registros preservados, ¿sí? En el stack. Lo siguiente es, bueno, el registro R4 va a seguir siendo el índice, así que también tiene que inicializarse en 0. Lo siguiente es inicializar el registro R5. Lo vamos a mover el contenido que tiene el registro R0, ¿sí? La dirección base del vector. Y el registro R6 con el tamaño del vector, ¿sí? En ese caso, entonces, aquí cuando entramos al loop, cuando hacemos la comparación del índice con el tamaño del vector, no va a ser con R1, sino que va a ser con R6. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Si llegamos al final del vector, salimos del loop. Si no, leemos un dato. El dato lo seguimos leyendo en R3, pero ya no usamos el registro R0 como dirección base, sino que vamos a usar el registro R5. ¿Sí? Y en este punto es donde vamos a llamar a la función de comparación. ¿Está? Pero para poder llamar a la función de comparación, primero tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Inicializar los parámetros que le vamos a enviar a esa función. Vamos a usar el R0 como el primero de los números que va a comparar, que va a ser el número que acabamos de leer del vector, y en R1 vamos a poner el número que traemos, el R2, que era el número a comparar, ¿sí? Esta instrucción de comparación ya no la hacemos, sino que vamos a llamar una función con esos dos parámetros, que se va a llamar compara, ¿sí? Esa función compara, si me siguen, la vamos a escribir aquí abajo. Compara, lo que va a hacer es justamente comparar el registro R0 con el R1, el contenido de esos registros, y si son iguales, retorna en R0, lo mismo que siempre, el valor de retorno está en R0, que retorna en R0, si le habíamos dicho que si eran iguales, retorna 1. Y si no son iguales, retorna 0. ¿Sí? Y para retornar, como siempre, move program counter, el link register. ¿Sí? Esa sería la función de compara. Fíjense, esta función compara es una función leave, porque no llama a ninguna otra función. Entonces, y además usa solo los registros R0 y R1. Son dos registros que son no preservados,
Así que no debemos guardar en el stack ni R0, ni R1, ni el link register, ¿sí? Solamente se hace la comparación. ¿Sí? Si hubiésemos usado algún registro preservado o si hubiésemos llamado a otra función, entonces también hay que guardar en el stack estos registros y el link register. Bueno, pero esta función es una función leaf, entonces y usa solo esos registros, no hay que preservar nada. Sigamos aquí. Una vez que vuelve de la comparación, va a tener en R0 el resultado de esa comparación. Entonces, preguntamos si R0 lo comparamos con 1, ¿sí? Si eran iguales, era 1. Para seguir con el mismo código que teníamos antes, ¿sí? Si no es igual a 1 R0, quiere decir que los números no son iguales, entonces, ¿qué hacemos? Incrementamos el contador, ¿sí? El índice I, y saltamos a otro para leer otro dato, ¿sí? Si no, quiere decir que si los datos fueron iguales, entonces en R0 se carga el valor del índice en el cual está guardado ese dato, recuperamos los registros que estaban guardados en el stack y retornamos de la función. Lo demás es todo igual, ¿sí? Lo único que hicimos fue llamar a esta función, agregar una función más para hacer esta find number, hacerla una función nolif. ¿Se entiende? Entonces lo que tienen que tener en cuenta es eso, los registros los registros preservados deben guardarse en el stack y además, que es muy importante, la dirección de retorno al llamado de la función. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que quise hacer? ¿Se entiende? Lo demás es todo igual a lo que habíamos hecho. Se agregó lo que es la función compara. Ahora, entonces veamos. Con este ejemplo teníamos estos datos y teníamos el número que buscábamos, el número 5. ¿Sí? Ahora si hagamos una simulación de esto. ¿Sí? Cargamos como antes en R0, R1 y R2 los parámetros que ya pasamos a la función findNumber, ¿sí? Entonces, en R0 tenemos la dirección del array, en R1 tenemos la longitud de ese array y en R2 tenemos el número que vamos a buscar. ¿Está? La siguiente instrucción es saltar al llamado de la función. ¿Sí? Vamos a findNumber. En findNumber guardamos en el stack. Fíjense, guardamos en el stack lo que es el registro R4, que tiene valor 0 inicial, R5 valor 0 inicial y R6 con valor 0 inicial. Y además guardamos el R14, que el R14 es la dirección de retorno de la función findNumber, ¿sí? La siguiente instrucción, fíjense, lo siguiente, bueno, es como veníamos haciendo. Inicializamos R4, cargamos en R5 el valor de la dirección base del vector, en R6 la longitud de ese vector, comparamos el R4 con el R6, no son iguales, así que sigue. Lee el primer dato, es el 1. Leemos el 1, entonces guardamos ese 1 en R0, porque se lo vamos a pasar a la función compara. Y en R1 guardamos el dato que queremos, que estamos buscando. Entonces, vamos a la función compara, saltamos, ¿sí? Y ahí en compara hacemos la comparación entre R0 y R1. Como no son iguales, R0 se carga con 0 y fíjense, el link register ahora va a tener la dirección de retorno al llamado de la función compara, ¿sí? No sería, fíjense que hay dos links. Tenemos el link que está en la instrucción end
y el otro es luego de la función compara, que es en la comparación de R0 con 1, ¿sí? Entonces ahora el valor del register nos devuelve a esa instrucción. Ahí se fija que si el valor es igual a 1, quiere decir que no lo encontró el número, incrementa el índice y busca otro número. Lee otro número, ¿sí? Ahí lee otro número. Y nuevamente en R0 tenemos 2 y en R1 tenemos el 5. Saltamos a la función, nuevamente comparamos, ¿sí? Y retornamos a la siguiente instrucción. ¿Está? Bueno, así lo va a hacer hasta que lo encuentre. Lo va a hacer cuando R3 es igual a 5. Fíjense, R3 es igual a 4 y... Aquí, R3 es igual a 5. Entonces estamos pasando los dos valores R0 y R1 son 5. Saltamos a la función de comparación. El link register se modifica. Ustedes fíjense, acá tiene el valor de 44 en hexa. Sí. En este caso son iguales, entonces retorna en R0 el valor de 1 y vuelve a la siguiente instrucción después de la comparación. En este caso sí es igual a 1, entonces retorna el índice en el cual se encontró ese número, que fue en el índice 4. ¿Qué hace? Lo primero que hace es recuperar a su valor original el registro R4, fíjense, R4, R5, R6 y el link register, ¿sí? El link register tendría que tener la dirección, la primera de las direcciones que se guardó, ¿ven? Que es la 14, ¿sí? Entonces la siguiente instrucción va a ser el retorno a la siguiente instrucción luego del primer llamado a la función, find number, ¿sí? Si no tenemos ese cuidado de preservar el valor del registro, del link register, probablemente no vamos a poder volver del llamado de la función, de la primera de las funciones. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos? Esto obviamente se puede hacer un poco más optimizado, porque fíjense que estamos usando el registro, estamos usando registros de más acá. Ustedes... A ver si me siguieron. A simple vista, ¿qué cosas le cambiarían de este programa para hacerlo un poco más corto? A ver si se dieron cuenta. ¿Por qué tendríamos dos registros base? ¿O no podría usarse solo uno? ¿Puede ser? Es que estamos usando uno, pero bueno, ahí está la cosa. ¿Cómo usarlo? ¿Sí? Fíjense, acá, por ejemplo, el registro R5 lo estamos usando como dirección base, el R1 tiene el tamaño, ¿sí? Pero fíjense, a ver, podríamos hacer una cosa media rara. Usar lo que es el registro R3 como registro base, ¿sí? Y directamente, en vez de leer en R3 el dato que queremos pasar a la función compara, lo leemos en R0. ¿Se dan cuenta? Porque acá estamos leyendo en R3 y después, acá, a ver si lo ven ustedes, a ver, lo reseteo. Acá. En esta instrucción estamos leyendo el dato en R3 y después lo movemos a R0, mientras que el R0 no lo estábamos usando para nada antes. Así que podríamos haber leído directamente el dato en R0, que va a ser el dato que se pasa a la función para, ¿sí? El registro R3 lo podríamos usar como dirección base y en ese caso el R5 no lo usaríamos. Ya es un registro menos que estamos usando, ¿sí? Entonces hagamos ese cambio. El R3, usarlo como registro base, ¿sí? En ese caso, movemos a R3 la dirección base de R0, ¿sí? Que habíamos pasado como parámetro en R0. Eso está.
Y aquí vamos a leer el dato directamente sobre el registro de R0. ¿Se dan cuenta? Entonces esta instrucción de move ya no la necesitamos. También, profe, ¿Se dan cuenta? Sí. Si en la función compara directamente comparamos R0 con R2, también nos ahorramos el mover el registro de R2 a R1. Sí, justamente. Pasa que el problema con esto es que los parámetros se pasan en ese orden. O sea, tenemos que respetar el orden de los registros. O sea, si tenemos dos parámetros, se van a pasar en R0 y en R1. No podemos pasar en R0 y en R2. Entonces lo que tendríamos que hacer es que este dato que estamos pasando, el número que queremos buscar, lo estamos pasando en R2, en el primer llamado a la función. Tendríamos que hacer intercambiar el dato en R1, ponerlo en R2. No, digo, en R1 ponemos el número que queremos buscar, así lo pasamos a la función compara, y en R2 ponemos el tamaño del registro. ¿Sí? Supongan que estamos limitados a eso, a que nuestra función tiene ese formato, de que en R0, que el primer... ¿Se acuerdan que yo les mostré en el ejercicio que estamos viendo? Que teníamos un modelo de una función, que el primer parámetro era la dirección base del registro, el segundo el tamaño y el tercero el número que queremos buscar. Si no podemos cambiar ese orden acá, al inicio, entonces tenemos que cambiarlo dentro de la función findNumber, el orden de estos dos números. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos para cambiar el contenido de dos registros, del R0 y el R1? ¿Cómo podríamos hacerlo sin utilizar otro registro? ¿Se dan cuenta lo que quiero hacer? Yo quiero hacer esto, cambiar en R1, poner el número que estamos buscando y en R2 el tamaño. Porque venían como en el primer llamado a la función, me lo enviaron en diferente orden. O sea, en R1 el tamaño y en R2 el número. Entonces yo ahora quiero cambiarlo. Una de las primeras clases lo habíamos visto. No me acuerdo si era el XOR o el XNOR. Sí. Creo que hacían. Pero no me acuerdo exactamente cuál de las dos era. Hay que usarla. Una forma de hacerlo sin usar otros registros era usando la instrucción, la XOR, ¿sí? Que lo habíamos visto. Hacia la XOR entre el registro R1 y el R2. Y lo guardaba en R1, ¿sí? Lo hacía otra vez y guardaba en R2 la XOR entre lo mismo, entre R1, pero ahora R1 está modificado, ¿sí? Y R2. Y la tercera XOR, otra vez modifica el valor de R1 con R1 y R2. ¿Por qué se hace esto? Porque fíjense, a ver, no sé si se habrán dado cuenta cuando lo hicimos la primera vez. Fíjense, cuando hacemos en R1, en este R1, aquí vamos a tener R1 XOR R2, ¿sí? Y cuando hacemos ese R1 XOR R2 con R2 XOR, nos va a quedar R1 cargado en R2. ¿Se entiende? A ver, yo lo voy a ver si se los puedo explicar con la pizarra. No sé si lo entendieron cuando lo vimos aquella vez. Tengo que abrir 3. Denme un segundo que abro la cámara que la tengo apagada. Denme un segundo. Ok. Video control.
Ahí. No sé, ¿ustedes están viendo la cámara? Chicos. Sí, Se está profe. viendo Sí, profe. cuando comparte Ahí. la pantalla, profe. Deme un segundo que voy a Sí. mover un poco esto. Esto. Aquí. Bien. Cuando hacemos la XOR, cuando hacemos la XOR, R1, R1, R2. Cuando hacemos esa primera XOR, nos queda que R1 es igual, pasándolo en limpio, digamos, igual a R1 XOR R2, ¿sí? Cuando hacemos la segunda, que es R2 igual a R1 XOR R2, esto es equivalente a hacer R2 igual a R1, que es esto en realidad R1, es R1 XOR R2, ¿sí? XOR R2. ¿Se dan cuenta? Y cuando hacemos R2 XOR R2, ¿qué pasa? Eso es igual a 0. Entonces nos queda que R2 es igual a R1. Ahí ya intercambiamos el primer dato. ¿Sí? Y cuando hacemos la tercera XOR, que hacemos R1, R1, R2, ahí lo que estamos haciendo, R1 va a ser igual a, bueno, es R1, R1 XOR R1 XOR R2. ¿Sí? Ahí estamos haciendo R1 Del medio es R2, profe. R2, ¿sí? Entonces este R1 se hace 0 también y te queda que R1 es igual a R2. ¿Sí? Ahí se hace el segundo intercambio de datos. ¿Está? ¿Se entiende de dónde viene todo eso? Porque este R1, porque acá se cambió, XOR R1 R2, el valor original de R2, ¿sí? Entonces, el R1, este R1 con este R1 se anulan y te queda el R2. ¿Está? Sí. Está claro. Pero más claro estaría porque la instrucción es R1 XOR R2, XOR R2. Entonces, esto se anula. No. Yo me anulé. R1 XOR R2 vale R1 en realidad. Ahí está. Entonces acá este R1 con este R1 se anula y se queda R2. Bueno, en fin, de ahí viene por qué usaban el XOR para hacer el intercambio de los registros. Bueno, entonces, haciendo estos tres XOR, tenemos que haber intercambiado el contenido del registro R1 y R2. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos evitamos con eso? El uso del registro R6, porque el registro R6 lo teníamos para poner el tamaño, para hacer el tamaño del vector. Ahora el tamaño del vector está en R2. ¿Sí? Entonces, tenemos, volvamos a ver, en R4 el índice, en R3 es la dirección base, y en R1 tenemos el número que queremos buscar, y en R2 vamos a tener el tamaño del vector. Entonces comparamos el índice con el tamaño del vector, si eso es igual salimos. Si no, leemos el dato usando como dirección base el registro R3, lo mismo.
Y en este caso no tenemos que mover a R1 el valor del número, porque ya en R1 está el número, lo acabamos de cambiar. Entonces esta instrucción tampoco se hace. Fíjense, vamos a comentarlo acá. No, en esta acá no, vamos a ponerlo aquí. R1 va a ser igual, entonces el número y el R2 va a ser igual a el tamaño. ¿Sí? Y en R0 leemos el dato. Entonces en la función compara tenemos R0, el dato que queremos comparar, y en R1 el número que queremos comparar. ¿Sí? Bueno, fíjense, en este caso nos evitamos el uso del registro R5 y R6, entonces ya no los tenemos que preservar más. ¿Está? Y seguimos teniendo la misma cantidad de registros que antes, para preservar el R4 nomás. Y usando el llamado a otra función, ¿sí? Otra forma de hacer este intercambio de datos de un registro a otro es usando el registro. Usando el registro R12. El registro R12 se usa para almacenar datos de forma temporal y también es un registro que no se necesita preservar, ¿sí? Entonces podríamos haber movido el contenido del registro 1 al registro R12 y después del registro R12 al registro 2, ¿sí? Sería otra forma de hacerlo. Fíjense, estas mismas 3 instrucciones las podríamos haber hecho de esta forma. Usando el registro temporal y el registro R12. Movemos al registro 12 el contenido del registro R1, movemos al registro R1 el contenido del registro 2 y movemos al registro R2 el contenido del registro R12. Y es un registro que no necesita ser preservado, entonces lo podemos usar sin problema. ¿Sí? Lo mismo, usamos 3 instrucciones, solo que en una, de esta forma, lo que hacemos es evitarnos el uso de un registro. Profe. ¿Está claro? Sí. ¿Cómo? En el parcial, ¿te piden alguna forma específica o lo hace como mejor, como más fácil te sea? No, lo hacen de la forma, sí, de la forma que más fácil les salga, digamos, pero sí o sí tiene que seguir una secuencia, una lógica, y el algoritmo, la forma de pensar el algoritmo tiene que funcionar, digamos. Ustedes lo pueden encarar usando cualquier otro registro, siempre y cuando manteniéndose dentro de esto, de que los registros que se usan para pasar parámetros son tales registros, los registros de retorno, bueno, el registro de retorno es uno solo, eso se evalúa, que sepan utilizar, hacer el llamado a la función, que usen bien los registros. Obviamente, cada uno puede pensar el algoritmo de distintas formas, puede incrementar antes un contador o después, no importa eso, si el algoritmo, o sea, si vos lo corres y funciona, está bien, ¿sí? Pero lo que no se perdona es el que usen mal los registros, que hagan mal la preservación de registros, ¿sí? Esas cosas son fundamentales porque si no preservamos el link register, el programa no va a funcionar, o sea, no vas a llegar nunca, no vas a poder volver nunca de una función. Esas cosas se evalúan, digamos. Bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Y el parcial sería en computadora o escrito como informática 2? Eso ya lo vamos a ver, justamente hoy, ahora, hay una reunión de consejo departamental
y se están hablando esos temas. Así que vamos a ver qué sale de esa reunión y yo después les voy a informar a ustedes cómo vamos a hacer el parcial y qué día se va a hacer y eso ya lo vamos a ver, pero quería esperar a esta reunión para ver cómo sigo, ¿sí? Y también tengo que hablarlo con los profes del teórico. Bien. Bueno, ¿Sí? muchas gracias. Profe, y la ¿sí? optimización de la cantidad de registros que usamos, ¿también se tiene en cuenta en el parcial o no hace falta? No, esa cosa ya es, o sea, si usted... no se pide optimización de algoritmo. Digamos que el hecho de que sepan hacer el llamado a la función con los registros que corresponden, preservando los registros que deben preservarse y los que no, dejarlos sin preservar, o sea, usando bien los registros y el llamado a función, eso es lo que se evalúa. La optimización, eso no entra, digamos. O sea, no es importante. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Profe, una Pero bueno, yo... pregunta. En vez de usar el STMFD para LDMFD, ¿no se puede usar el push y el pop ahí? El Visual no tiene disponible el push y el pop. Por eso es que usó el STMFD. Ah, listo. Pero sí, ustedes... Vamos a ver cómo va a ser el parcial. Seguramente usemos Moodle, si es que estamos todavía en cuarentena. Pero esa opción de usar esta instrucción larga, STMFD o push, van a ser las dos opciones válidas, porque están permitidas en A. Bien, ¿sí? bárbaro. De usar una o la otra va a estar bien. Ahora, profe, ¿sí? el parcial no se haría antes de las vacaciones, ¿verdad? No hay forma, digamos. Nos quedan antes de las vacaciones. Claro, tengo entendido que la semana que viene es la última clase, la última semana. Creo que sí, que es la última semana. Yo creo que no, que va a ser después de las vacaciones, pero por eso les digo, termina esta reunión de consejo, nos van a informar cómo proceder y yo mañana hablo con los profes del teórico. Mi idea es tomarles el parcial a la vuelta de las vacaciones, ¿sí? Perfecto. Y tomar antes de las vacaciones un cuestionario, ¿sí? Como el primer cuestionario, hacer otro cuestionario práctico, sencillo, como para que se metan en el tema. Y el parcial, más en serio, digamos, tomarlo después de las vacaciones, ¿sí? Listo, profe. Pero bueno, eso lo vamos a ver, lo voy a hablar con los profes del teórico a ver qué dicen ellos. Si me dicen que sí, que haga como quiera, me parece que va a ser la opción. Bueno, ¿El parcial es aparte que a teórico mí y me práctico? gustaría... ¿Cómo? ¿El parcial es teórico y práctico o práctico solamente? No, el parcial práctico del mío es práctico nomás. Ellos seguramente tomarán un parcial teórico, que como años anteriores se tomaba un parcial teórico, que lo tomaban ellos, y yo tomaba el práctico, y eso era condición, si aprobaban bien los dos parciales, el teórico y práctico, eran 4 parciales en realidad, bueno, si aprobaban todo bien, tenían la posibilidad de la aprobación directa de la materia. Para eso les tomaban el teórico también. No sé cómo se va a hacer este año. Justamente ahora están reunidos los profes, el consejo está reunido discutiendo justamente ese tema, la aprobación directa, la regularidad y todos esos temas. Por eso, vamos a seguir nosotros estudiando y veremos qué pasa, qué nos informan de arriba. Bueno, chicos, esto es lo que quería explicarles de funciones no-leaf. Fundamental, esto, preservar la dirección de retorno. Si no preservamos la dirección de retorno, no va a funcionar nada. ¿Sí? Bueno, ¿qué hora es? Son las 7. Tenemos un ratito más. Quería presentarles las funciones recursivas. ¿Alguna duda sobre este tema? Recuerden que si la función que estamos haciendo, que estamos llamando la función compara,
debe cumplir las mismas reglas que la función findNumber, ¿sí? O sea, si esta función compara va a usar registros preservados, entonces los debe preservar apenas ingresa a la función. Tiene los mismos requerimientos que la función, que la primera llamada, la primera función llamada, ¿sí? Lo mismo. Retorna el valor de retorno en R0, es lo mismo. Bueno. Quería ver el tema de las funciones recursivas. Las funciones recursivas, bueno, ninguna duda sobre esto, ¿no? ¿Podemos seguir? Sigamos. Bueno, esto se los voy a subir este ejercicio para que lo vean y lo analicen después en sus visual. Yo les estaba compartiendo lo que es el slide y no el visual, ¿o estaban viendo el visual ustedes? ¿Hola? ¿Me escuchan? Estamos viendo el visual, profe. El visual. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, ahora vamos al slide. Ahora les estoy compartiendo el slide, creo. Porque a mí no me muestra lo que estoy compartiendo. Bueno, de lo que es funciones recursivas. A ver si dice algo. Funciones recursivas. Bueno, son funciones que se llaman a sí mismas, ¿sí? La más fácil de ver y entender es la función factorial, ¿sí? Donde el factorial del número, como saben, es la multiplicación de todos los números previos, digamos. Fíjense, acá tiene el factorial de 6, puso el profe. El factorial de 3 debe ser. El factorial de 3, que es 3 por 2, 6, por 2 por 1, 2 y 1. O sea, la función factorial... Bueno, no está bien explicado. Supuestamente vendría a ser el factorial de 3, es 3 por 2 por 1. ¿Sí? Claro, ahí va de derecha a izquierda, profe. Primero el 1, después el 2 por 1 y después el 3 por 2. Está bien. Bueno, yo tengo una el problema con el factorial es que usa la instrucción de multiplicación. Y bueno, acá en el visual no lo podemos ver. Así que yo tengo una presentación que hice en algún momento en donde hice calcular el factorial de un número, ¿sí? Así que les iba a presentar esto como las instrucciones, las funciones recursivas. Y de paso tenemos un repasito de funciones. Fíjense lo que son las reglas para la función llamadora y las reglas para la función llamada. La función llamadora dice, pasa los argumentos en los registros del R0 al R3. Llama a una función con la instrucción branch and link y el nombre de la función. Y obtiene el valor de retorno que retorna la función llamada en R0. ¿Sí? Todo esto es para la función llamadora. Y por otro lado, las reglas para la función llamada. La función llamada resguarda los registros que puede llegar a modificar, los registros del R4 al R11, el link register y el stack pointer en el tag. Luego ejecuta la función, almacena el valor de retorno en R0, recupera los registros salvados en el stack y por último retorna a la función llamada por medio de la instrucción move program counter link. ¿Sí? Esas serían las reglas. Bueno. El ejercicio que pedía, bueno, que voy a desarrollo en este slide, es justamente el cálculo del factorial de un número que es pasado como parámetro a una función. ¿Sí? En alto nivel, digamos, en C, esto vendría a ser como un main, en donde tenemos el número que queremos calcular el factorial, y
un resultado, ¿sí? Entonces, el resultado va a ser igual al factorial, llamado a la función, de num. Y por otro lado tenemos la función. Vemos int, es una función que retoma un entero, y le pasa por parámetro un número, un entero, ¿sí? Bien, el resultado por defecto es igual a 1, o sea, el factorial de 1 va a ser igual a 1, ¿sí? Y mientras el número sea mayor que 1, entonces el resultado se hace una multiplicación, ¿sí?, acumulada, donde tenemos que el resultado va a ser igual al valor del resultado por el número, ¿sí? Y se va decrementando el número en 1. Y, bueno, esta vendría a ser la forma de usar el factorial de una forma clásica, digamos, sin usar recursividad. Fíjense que acá no estamos llamando a la función factorial en ningún punto, ¿sí? Simplemente se calcula el factorial haciendo la multiplicación del número por el número previo y lo vamos decrementando en 1. Bueno, después escribo la función anterior utilizando recursividad. En este caso sí, pide que sea recursiva y ahora sí. La función factorial recibe como parámetro un número. Y si el número es menor o igual a 1, retorna como resultado 1. Si no, retorna la multiplicación del número por, otra vez, el llamado de la función, pasándole como parámetro el número menos 1, ¿sí? Eso vendría a ser el uso de la función de forma recursiva. Se llama dentro de sí misma, se vuelve a llamar, ¿sí? ¿Está claro eso? Recursividad lo deben haber visto en informática 1 o 2, ¿sí? Son funciones que se llaman a sí mismas. Bueno, veamos cómo se hace esto en Assembler. Tenemos una función, ¿sí? Un main, en donde tenemos, lo primero que tenemos es en R0 el parámetro que vamos a pasar a la función. Lo siguiente, cada vez que hago un clic se me pasa. Bueno, lo siguiente es el llamado a la función factorial, ¿está? La función factorial resguarda dos cosas, el registro R5 y el lin register. ¿Por qué hay que guardar el lin register? Porque es nolif. Justamente porque vamos a llamar dentro de la función factorial, la vamos a llamar nuevamente a esta función factorial. O sea, está bien, se llama igual, es la misma función, pero en sí lo que estamos haciendo es el llamado de una función dentro de otra función. Entonces, sí o sí, el lin register debe resguardarse, ¿sí? Para saber a dónde retornar. Entonces, lo primero que hacemos es preservar el lin register. Fíjense, acá estamos usando push. Y guardamos, fíjense, en el parámetro R0 lo asignamos al registro R5, ¿sí? Y preguntamos si ese R5 es igual a 1. Si el registro R0, el dato que estamos pasando, fuese menor que 1, si el R5 fuese menor que 1, digo, entonces asignamos al registro R0 el valor de 1, ¿sí? Eso es en el caso de que se usen números negativos. Para el factorial del número negativo lo tomamos como 1, ¿sí? Bueno, si no es igual, entonces sale, ¿sí? A ver. ¿No es Sí. si es menor o igual esa línea? Sí, si es menor o igual, claro, perdón.
Si es menor o igual, sale. Quiere decir que el número es menor o igual a 1. Si es menor o igual a 1, sale de la función factorial. ¿Sí? Cuando sale la función factorial, recupera el valor del R5 en el registro con la instrucción pop y retorna con el move program counter. Sí. Eso en el caso en que lleguemos al valor de R5 igual a 1. Profe, Si no, hay una pregunta. El BL no es sí. branch link o branch linked y la E del equal. ¿Por qué dice que es menor o igual? No, este es un branch condicional. ¿Se acuerdan que los branch podían ser condicionales o incondicionales? En este caso, el LE quiere decir que es el sufijo de la condición, que es menor o igual. O sea, es un branch común, sí. Nada más que con la condición. Sí, el acrónimo es de lower o equal. Sí, menor o igual. Bueno, si no es menor o igual, entonces se decrementa en 1 ese valor de R5 y se lo guarda en R0. ¿Por qué se lo guarda en R0? Para pasarlo como parámetro nuevamente a la función factorial. ¿Sí? Se llama nuevamente la función factorial y volvemos a hacer lo mismo. Guardamos en R5, preservamos el valor de R5, ¿sí? Fíjense que acá R5 lo habíamos modificado, bueno, ahora lo guardamos nuevamente en el stack y volvemos a preguntar si ese R5 es igual o menor o igual a 1. Si es menor o igual a 1, salimos. Si no, volvemos a decrementar el valor de R5 y lo pasamos, hacemos el llamado nuevamente a la función factorial. ¿Sí? En el caso de que lleguemos a la condición de salida, en que R5 sea igual a 1, fíjense que R5 tiene el valor que pasamos como parámetro a la función, el valor de R0. En el caso de que ese R5 sea igual a 1, entonces se sale de la función y se va recuperando en el valor de R5 a medida que vamos saliendo, y el del link register. El recuperar el valor del link register nos va a llevar a la función esta, luego de llamado a la función recursiva que está dentro de la factorial, que es la de instrucción de multiplicación. Entonces va a ir recuperando el valor de R5 del stack y lo va a ir multiplicando sucesivamente a medida que vamos recuperando del stack el R5, lo va a ir multiplicando con el valor de R0. Bueno, eso lo vemos ahora para que quede más claro, lo vemos con este ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense, llamamos a la función factorial la primera vez. R0 es igual a 3, ¿va? La siguiente instrucción fue el branch and link. Y fíjense que el link register quedó con la dirección de retorno que es la 8008, luego de la función, del primer llamado a la función factorial, ¿sí? Acá abajo les muestro lo que es el valor de R0, de los registros, cómo se va modificando. El puntero del program counter siempre va apuntando a la siguiente instrucción que se debe ejecutar. En este caso, la siguiente instrucción que voy a ejecutar es el push. Fíjense. Con el push lo que hacemos, arriba, vean que tenemos un diagrama del stack, ¿sí? Donde, fíjense, vamos a ir un paso para atrás. El stack pointer, antes de entrar a la función, está apuntando a una dirección que es igual a la BFFF000, ¿sí? A esa dirección, y el contenido de esa dirección va a ser un dato cualquiera, que no sabemos qué dato es y no nos interesa tampoco. ¿Está claro? Cuando entramos a la función, en el stack vamos a guardar el bin register, que es la dirección la 8008, y el valor del registro R5, que tenía el valor que tenía antes de llamar a la función. ¿Qué valor tenía? No importa. Tiene el valor que tenía en la función main, cualquier valor. ¿Está claro? Bueno, en la siguiente instrucción ya podemos modificar el valor del registro R5. Confunde un poco lo que es el puntero del program counter porque siempre está apuntando a la siguiente instrucción que se ejecuta. Ahora la instrucción que ejecutamos es la del move. A R5 le asignamos el valor que tenía el registro R0, entonces ahora R5 vale 3. ¿Está?
La siguiente instrucción es la de comparación. ¿Sí? Bueno, en este caso no se modifica ningún registro, sino que simplemente se hace la comparación. Y, bueno, en ese caso, R0 se modificaría solo si la comparación hubiese sido menor o igual a 1. Como no fue, no se modificó nada. La siguiente instrucción es el branch, en el caso de que sea menor que 1, menor o igual a 1, como no se da, entonces sigue el flujo del programa con la instrucción de resta. En ese caso, R0 ahora tiene el valor de que tiene el R5 3 menos 1. R0 es igual a 2. Y con ese valor de 2 se lo pasamos como parámetro a la función factorial. ¿Sí? Cuando saltamos a la función factorial, fíjense, se ejecutó la instrucción de branch and link. En ese caso, salta la función factorial y el link register ahora tiene el valor de 851C, que es la instrucción de multiplicación. ¿Se dan cuenta? Cuando entramos a la función factorial, se guarda en el stack justamente esa dirección de retorno y además se guarda el valor del registro R5. ¿Está? Bueno, la siguiente instrucción va a ser mover el valor del R0, que era 2, al registro R5. R5 es igual a 2, compara si era igual a 1, pregunta, si era igual a 1 sale, o menor que 1. Si no, vamos a pasar a la función factorial, el valor de R0, que ahora vale R5 menos 1, vale 1. ¿Sí? Y vamos a hacer el llamado a la función de factorial de 1. En este caso, el link register nuevamente se asigna con la dirección de retorno, en este caso, otra vez 851C, la misma dirección de retorno luego de este link. ¿Está? Lo guarda en el stack. Entonces en el stack tenemos el link register con esa dirección de retorno y el R5 con el valor de 2. Ahora R0 vale 1. Entonces ahora el R5, cuando se pregunte si es menor o igual, le va a dar que sí, es menor o igual. Justamente, es menor que 1, tiene que ser, no menor o igual. Pero en este caso sí. El R0 debería ser menor. Eso debe ser para el menor, el primer move, este move del R0, el valor de 1, es en el caso de que se ingrese la primera vez a la función factorial, al llamado a la función factorial, con un valor negativo. En ese caso se le asigna como valor de retorno el valor de 1. ¿Sí? Por eso es que está esta instrucción de que sea menor que. Pero la instrucción de salida es en el caso de que el dato R5 sea menor o igual a 1. En este caso sí es igual a 1, entonces se sale. Cuando se sale, lo que hacemos es recuperar del stack el valor de R5 y el link register. Fíjense, en el stack tenemos, donde está apuntando el stack pointer, tenemos el valor del registro R5 que es 2 y la dirección de retorno del link register es la 851C. Entonces, fíjense, aquí se cargan, justamente cuando hacemos el pop, se carga R5 con el valor de 2 y el link register con esa dirección de retorno. La siguiente instrucción es ejecutar justamente la instrucción que está en esa dirección, que va a ser la de multiplicación. ¿Sí? Entonces en R0, R0 tenía el valor de 1, ¿recuerdan? Y si hacemos R1 por el valor que tiene R5 por 2, nos queda que R0 va a ser igual a 2. La siguiente instrucción, luego de la multiplicación, nuevamente es el pop. ¿Sí? Entonces en R5 y en el register se vuelven a cargar los valores que estaban en el stack. ¿Está? La misma dirección de retorno del llamado de la función factorial, que es la mul, y el valor de 3 en el R5. Volvemos, entonces en la multiplicación de R0 es igual a 2 por 3, digo, que es el valor de R5, queda que R0 es igual a 6. ¿Está? Y la siguiente instrucción vuelve a ser un pop. En este caso, ya llegamos al valor original que tenía
el R5 y el primer llamado del link register, ¿sí? De la instrucción luego del primer llamado de factorial, digamos. Entonces se actualiza lo que es el link register y el R5, y fíjense que R0 quedó con el valor de 6, luego del proceso. La siguiente instrucción que se ejecuta justamente es la que sigue al primer llamado de la función factorial, y el registro R0 quedó con el valor de 6, que es el factorial de 3. ¿Sí? Profe. ¿Se vio? Sí, tengo una duda. Ahí en la instrucción mul y la instrucción pop, los dos tienen la misma dirección. ¿Eso es un error o es así a propósito? Los dos tienen 0x85, Mira, no sé. es un error. No, es un error. Tenés razón. Bien. Bueno, gracias, lo voy a corregir. Bueno, pero el proceso es este. ¿Se dan cuenta por qué es tan necesario el guardar el link register, sí? ¿Se entendió? Esto lo voy a subir por si les interesa. Profe, Sí, profe, ¿puede volver a explicar un poco la parte del move LT, que me mareó un poco ahí esa parte, por favor? ¿En move cuánto? Move LT. ¿Cuál? Porque esa es esta Sí, esta línea simplemente, esta línea está solo en el caso de que ingreses al factorial con un número negativo. Si vos ingresas por primera vez, en vez de poner un move R0, 3, hubiese puesto un move R0 menos 1, la primera vez que ingresás al factorial. En ese caso, el valor hacer la asignación de R5 la va a hacer con menos 1, si fuese menos 1, compara ese valor de menos 1 con 1, y en ese caso el factorial de menos 1 o cualquier número negativo que ingrese, lo va a asignar como 1 por defecto. Es como una salida para esos casos en que el valor ingresado sea un valor negativo. O sea, directamente para evitar que salte error, cada vez que ingreses un negativo, te lo pone a 1 para que te dé y te da podría haber sido algún otro valor de retorno. En este caso, si fuese un número negativo, retorna que es igual a 1. ¿Sí? Listo. Gracias. Solo para eso está esa instrucción, porque fíjate que según la secuencia del programa, en ningún momento el valor de R0 se puede hacer negativo. Del R5, digo. En ningún momento se va a hacer negativo. Se los voy a subir esta filmina para que la vean, pero básicamente es eso. En este caso se ve como el stack pointer se va expandiendo, se dice, cuando se van cargando los registros, y a medida que vamos saliendo, retornando de la función, va volviendo a su valor, a su estado original, ¿sí? Va recuperando el puntero a su posición original. Fíjense que al final del llamado de la función, el stack pointer queda como estaba antes, apuntando a ese dato que no sabemos qué es, pero queda sin modificarse su estructura. Bueno, esto vendría a ser lo que es una función recursiva. Ya nos queda poco tiempo. La propuesta era hacer esto, escribir en Assembler el programa que calcule la serie Fibonacci de un número, fíjense, de forma recursiva. ¿Cómo lo podrían hacer, digamos? ¿Cómo lo harían? Se los dejo como tarea para que lo resuelvan. Yo ya lo hice y bueno, después comparamos los resultados. Les voy a subir esta filmina para que ustedes la vean y como ejercicio quedaría esto, calcular la serie de Fibonacci de un número cualquiera. ¿Sí? Donde Fibonacci, fíjense, Fibonacci de 0 es 0, Fibonacci de 1 es igual a 1, y para calcular después de Fibonacci de 2, por ejemplo, bueno, de cualquier n,
Fibonacci de n va a ser igual a Fibonacci, acá hay otro error, es Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2, ¿sí? Ese es el... En caso que sea negativo, ¿se toma como n, profe? Sí, si fuese negativo tendríamos que salir como con alguna opción, con 0, supongo, porque no se puede calcular el Fibonacci de negativo. Fíjense, acá en el libro del capítulo 6 del libro. Menos de un minuto, profesor. Bueno, ahí terminamos. En el capítulo 6 del libro está como el ejercicio del 628, les pide que escriban en la serie Fibonacci de un número. Primero se los pide que lo escriban en alto nivel, en C, en un lenguaje de alto nivel, para cualquier número no negativo, ¿sí? Bueno, eso es en el caso de hacerlo con C. Pero bueno, yo se los pido para que lo hagan usando funciones recursivas. Acá en este ejercicio es usándolo con un loop simplemente. Traten de hacerlo, bueno, primero con un loop y después traten de hacerlo con una función recursiva. Compartirles, digo, si quieren pueden hacer este ejercicio de calcular la serie Fibonacci, y quería compartirles justamente en el capítulo 6 del libro está que el valor que debería tener esa serie, el resultado de esa serie según los valores de n, ¿sí? Para distintos valores de n, el valor que tiene la función Fibonacci de n, ¿sí? Fíjense si lo pueden hacer de forma recursiva y me van diciendo. Yo les voy a subir lo que son los slides que acabamos de ver, del factorial, así tienen una guía. Bueno, listo, nada más. Después hablaremos del tema cuestionario parcial. Por hoy nada más. Profe, el tema de compilar con sin el visual, ¿se habla algo de eso o todavía no? El martes que viene seguramente lo vemos, porque esto ya estaría. Con funciones recursivas ya estaríamos con todos los temas cubiertos, ¿sí? Ah, bien. Así que el martes que viene voy a tratar de explicarles ese tema, la compilación, cómo hacerla, y bueno, después veremos cómo ajustar, qué día ajustar el cuestionario, porque ya el martes que viene es la última clase y bueno, vemos si puedo explicar, si no, rápido lo que es toca de la compilación y después tener el cuestionario, o vemos cómo, si ustedes pueden el sábado, si no, para hacer ese cuestionario simple que quiero hacer. Pero recuerden, todo se los voy a confirmar después de la reunión que tenemos hoy con los profes, ¿sí? Así que durante la semana estaremos hablando sobre este tema. Listo, profe. Está. Bueno, profe, una pregunta. Sí. ¿Tiene idea si Steiner ahora nos va a dar clases? Porque no se ha comunicado con nosotros. Sí, me dijo que sí, que hoy les iba a dar teórico a las 10:30. Bueno, muchas gracias. ¿Pero no cargó en autogestión la invitación, nada? La última vez que me fijé fue ahora una hora más o menos y no había cargado nada todavía. Sí, ahora me voy a está cargado ahora, está cargado ahora. Ah, bueno, sí, ya debe estar empezando. Bueno, chicos, cualquier duda me van diciendo. Escriben, nos vemos. Nos vemos, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao.